El Imperio Romano, un nombre que resuena a través de la historia, evoca imágenes de poder, grandeza y legados perdurables. Desde sus monumentales edificios hasta sus innovaciones en infraestructura, los romanos dejaron una huella indeleble en el mundo. Aunque los emperadores y las legiones romanas ya no existen, sus notables logros de ingeniería continúan inspirando asombro e influyendo en nuestro mundo actual. Sus técnicas y diseños han sido estudiados y emulados a lo largo de los siglos. Desde acueductos que todavía sacian la sed de las ciudades modernas hasta carreteras que forman la base de nuestras redes de transporte, la ingeniería romana se erige como un testimonio del ingenio humano y el poder perdurable de la innovación. Sus métodos de construcción y materiales han sido la base de muchas de nuestras infraestructuras modernas. Los ingenieros romanos eran maestros de la practicidad, impulsados por la necesidad de proveer a un imperio vasto y en expansión. Su habilidad para resolver problemas complejos con soluciones simples y efectivas es una lección que sigue siendo relevante hoy en día. No eran meros constructores, eran visionarios que transformaron el paisaje. Dominaron las fuerzas de la naturaleza y dejaron estructuras que han resistido la prueba del tiempo. Su capacidad para anticipar las necesidades futuras y planificar en consecuencia es verdaderamente notable. Su legado no se limita a museos y sitios arqueológicos. Está entretejido en la estructura de nuestro mundo moderno, un testimonio silencioso del poder perdurable de la ingeniería romana. Cada vez que cruzamos un puente o caminamos por una carretera, estamos pisando los pasos de estos antiguos maestros. El agua, el alma de cualquier civilización, fue un desafío que los romanos enfrentaron con ingenio característico. Su solución, el acueducto, una maravilla de la ingeniería antigua que aún hoy inspira asombro. Estos intrincados sistemas de canales, túneles y puentes transportaban agua dulce a grandes distancias, abasteciendo a las ciudades romanas, baños y fuentes con un flujo constante. La construcción de los acueductos romanos fue un testimonio de su dominio de la topografía, la hidráulica y la ciencia de los materiales. Calcularon cuidadosamente las pendientes para asegurar un flujo constante de agua, a menudo excavando túneles a través de montañas y construyendo puentes sobre valles con arcos impresionantes. Los acueductos no eran meramente funcionales. También eran expresiones de la estética romana. Sus elegantes arcos e imponentes estructuras se sumaban a la grandeza del imperio. Todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho, y por una buena razón. Las calzadas romanas no solo eran vías de transporte, sino también símbolos de poder y control. Las calzadas romanas, que se extendían por más de 400.000 kilómetros, eran las arterias del imperio, facilitando el movimiento de legiones, bienes e ideas. Estas rutas conectaban ciudades, puertos y fronteras, uniendo a las personas de diversas regiones. No eran simples caminos de tierra. Eran estructuras meticulosamente diseñadas para resistir los elementos y el paso del tiempo. La durabilidad de estas carreteras es un testimonio de la ingeniería avanzada de los romanos. Los ingenieros romanos construían sus caminos en capas, comenzando con una base de piedra triturada y mortero. Esta base sólida era esencial para la estabilidad de la carretera. Sobre esta se colocaban capas de grava, arena y finalmente grandes adoquines cuidadosamente encajados. Cada capa tenía un propósito específico para asegurar la longevidad de la carretera. Estas carreteras estaban diseñadas para el drenaje, con superficies ligeramente convexas para permitir que el agua escurriera, y a menudo contaban con hitos y áreas de descanso para los viajeros. Los hitos servían como guías y marcadores de distancia. La red de carreteras romanas no solo fue una notable hazaña de ingeniería, sino también un testimonio de la destreza organizativa del imperio y su compromiso de conectar sus vastos territorios. Estas carreteras facilitaron el comercio, la comunicación y la administración eficiente del imperio. Sección 4. Innovaciones arquitectónicas, arcos, bóvedas y cúpulas. La arquitectura romana, con su grandeza y escala imponente, fue posible gracias a un trío de innovaciones de ingeniería: el arco, la bóveda y la cúpula. Estas estructuras aparentemente simples revolucionaron las prácticas de construcción, permitiendo a los romanos crear vastos espacios interiores y monumentos altísimos que nunca antes se habían visto. El arco, con su capacidad para distribuir el peso hacia afuera,
permitió a los romanos cubrir grandes aberturas sin la necesidad de enormes columnas. La bóveda, esencialmente un arco alargado, creó pasajes cubiertos y techos sostenidos. Y la cúpula, una obra maestra de la geometría y la ingeniería estructural, coronó sus estructuras más emblemáticas, desde el Panteón hasta la Santa Sofía. Estas innovaciones no solo definieron la arquitectura romana, sino que también influyeron en las prácticas de construcción durante siglos. Sección 5. La influencia duradera de la ingeniería romana en la modernidad. El legado de la ingeniería romana no se limita a los libros de historia y las ruinas antiguas. Está profundamente arraigado en la infraestructura y las prácticas de ingeniería del mundo moderno. Desde los acueductos que llevaban agua a las ciudades hasta los caminos que conectaban el vasto imperio, las innovaciones romanas en el hormigón, por ejemplo, sentaron las bases del material que forma la columna vertebral de nuestras ciudades hoy en día. Este material revolucionario permitió la construcción de estructuras más duraderas y resistentes. Los principios romanos de construcción de carreteras, con su énfasis en el drenaje y los materiales duraderos, siguen siendo relevantes en la construcción de carreteras modernas. Las técnicas de pavimentación y el diseño de caminos romanos han influido en la ingeniería civil contemporánea. Su uso de arcos, bóvedas y cúpulas continúa inspirando a arquitectos e ingenieros que adaptan estas formas antiguas para crear estructuras impresionantes utilizando materiales y técnicas modernas. La influencia romana se puede ver en edificios emblemáticos de todo el mundo. El legado romano es un recordatorio de que la búsqueda de soluciones prácticas puede conducir a innovaciones duraderas que dan forma al mundo para las generaciones venideras. La ingeniería romana sigue siendo un testimonio de la creatividad y la habilidad humana. Sección 7. Conclusión. Un legado grabado en piedra y tiempo. El Imperio Romano puede haber desaparecido hace mucho tiempo, pero su legado sigue vivo, no en libros de historia polvorientos, sino en la estructura misma de nuestro mundo moderno. Sus acueductos todavía sacian nuestra sed, sus caminos guían nuestros viajes y sus innovaciones arquitectónicas continúan inspirando. La capacidad de los romanos para combinar la practicidad con la estética, para mezclar forma y función, resultó en estructuras que no solo eran funcionales sino también hermosas, testimonios perdurables del ingenio humano. ¿Qué opinan sobre el impacto duradero de la ingeniería romana? Compartan sus ideas en los comentarios a continuación y no olviden suscribirse para más exploraciones de las más grandes